Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa sobre emprendimiento. Vamos a hacer un nuevo tip, el tip número 4. Y vamos a conversar aquí de algunos detalles un poquito más profundos de lo que es la empresa. Vamos a compartir acá pantalla. Pues bien, siempre que hablamos de emprendimiento, hablamos de pymes, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque son estas empresas las que con el tiempo evolucionando se convierten en las grandes empresas que conocemos. Pero todas ellas comienzan en un germen, en una semilla, que es lo que podemos llamar una pyme. Entonces, la idea es, bueno, desarrollar, dar las herramientas para que usted pueda desarrollar su propia pyme y generar nuevas soluciones que no solamente, digamos, lo beneficien a usted, sino beneficien a todo el entorno en el que usted se desenvuelve. Eh, ya habíamos visto en el tip anterior algo sobre lo que es el emprendimiento y este modelo de negocio, que es un modelo de negocios que llamamos de Canvas. Este modelo de negocios nos habla de cómo armar o cómo desarrollar estas ideas para ir creando un sistema que nos permita conocer al final cuál es la utilidad que genera este tipo de negocio. Si quieren, pueden revisar el tip anterior, que es el tip número 3, en donde está explicado este modelo. Cuando hablamos de entorno empresarial, es importante decir que en ese entorno hay vinculado una serie de actores. Ese yo lo llamo, a veces lo llamo entorno, a veces lo llamo ecosistema, el ecosistema empresarial. ¿Por qué? Porque está la empresa como tal, la pyme, que se relaciona con sus clientes internos, que son las personas con las que trabaja, con los clientes externos, que son sus proveedores, son quienes de alguna manera le venden o le compran, esos son los clientes externos. Se relaciona con el gobierno, por supuesto, quien es el que establece las normas, reglas, formas de funcionar, impuestos, etcétera. Y se relaciona también con la competencia, que son aquellas empresas que tienen soluciones parecidas o equivalentes a las que se está ofreciendo en esta pyme. Entonces, este sistema, digamos, entorno empresarial, este ecosistema, funciona de forma en que, por supuesto, hay situaciones de equilibrio y situaciones de desequilibrio. Aquí es una alimentación constante de energía, información, recursos entre todos ellos. Podemos decir, por ejemplo, que un cliente externo puede ser un banco que me da financiamiento, al igual que un proveedor o al igual que un cliente que me compra. Pero ese cliente yo también le estoy financiando probablemente la factura. Mis clientes internos son aquellos que trabajan conmigo, son mis colaboradores, son mis empleados, que tengo que ocuparme de ellos, que se formen, que nos brinden el recurso apropiado, etcétera. La competencia, pues son todas aquellas empresas que tienen ya sea productos en la misma dirección o productos que sean sustitutivos, que puedan competir con lo que yo ofrezco. Y bueno, y el gobierno, que es quien determina las reglas de juego en donde nos movemos. Ahora bien, las empresas se someten o están sometidas a una serie de cambios y sobre todo en esta época, una época en donde estamos compitiendo a mercados internacionales. Estamos en una época de liberación, de cambios estructurales, en donde hay un exceso de capacidad en ciertos lugares que mueve digamos, esos mercados. Hay muchas fusiones y adquisiciones con el objeto de mejorar o reducir costos, mejorar el valor, reduciendo costos, aumentan las utilidades y eso genera más valor. Por supuesto que hay más preocupaciones medioambientales, nos hemos hecho más conscientes de nuestro ecosistema donde vivimos, hay un menor proteccionismo, hay unas expectativas cambiantes de los clientes, existen sin lugar a dudas discontinuidades tecnológicas en todos los sistemas que empleamos. Han surgido bloques de comercio que pretenden proteger y generar posibilidades para elevar los niveles de competencia y sin duda alguna hay una competencia global. Fíjense que además le podemos añadir otras cosas. Podemos añadir lo que es la globalización, ¿ok? Que la globalización es un hecho, es algo que sucedió, es algo que de repente no nos dimos cuenta y pasó sin que nos diéramos cuenta, pero hasta allí.
Hoy día, cuando usted va a hacer una transacción financiera, usted no se preocupa de ver si esa transacción financiera tiene lugar en su país o tiene lugar entre distintos países o entre distintos continentes, porque eso es relativamente, eso está resuelto, ¿no? Usted no tiene que inventar, no es como antes que para hacer una transacción de esa usted tenía que mandar un fax, solicitar un permiso, no, 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 usted ahorita accesa a información y con esa información usted, con un clic, usted hace su transferencia sin mayor inconveniente, hace sus pagos, recibe sus productos, etcétera. Sin ir más lejos, veamos cómo funcionó o cómo funciona Amazon, cómo funcionan estas empresas que están ubicadas en cualquier lugar del mundo. Otro hecho que sin duda está cambiando la historia reciente es el hecho de la pandemia, porque la pandemia es una demostración de que estamos globalizados. ¿Cómo es posible que algo que sucedió en un lugar lejano de nosotros, que estamos en Venezuela, de repente en menos de 6 meses nos está afectando a todo el mundo? Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, que estamos conectados. ¿Y qué es lo que nos conecta? ¿Solamente Internet? No, nos conectan los vuelos, nos conecta el turismo, nos conecta el trabajo, nos conecta una serie de cosas. Ya no somos un mundo que está dividido en partecitas, sino estamos cada vez integrándonos más. Como decía Akio Morita, quien era el director de Sony, piensa global, trabaja local. Y esa es, digamos, la política que estamos usando normalmente ahora. O sea, pensamos en el mercado grande. Otra cosa que está sucediendo es todo lo que tiene que ver con la automatización. La automatización llegó para quedarse. Y yo diría, más allá, la digitalización. Ahorita estamos digitalizados. Cada uno de nosotros tiene una personalidad digital muy claro, tiene un perfil digital definido. De hecho, hay mucha gente que se ha hecho sus propios avatares y esos avatares los usa en sus distintas redes. ¿Por qué? Porque ese avatar es una representación de lo que él es. Entonces, no solamente estamos automatizados, estamos digitalizados. Y por último, hasta ahora, lo que implica eso que viene en camino que se llama inteligencia artificial. ¿Cómo va a cambiar nuestra realidad? ¿Cómo va a cambiar la forma como se hacen negocios? ¿Cómo va a cambiar todo lo que hemos hecho hasta ahora? Sin duda alguna que van a haber consecuencias y las vamos a ver a corto y mediano plazo. Hemos pasado de una vieja economía, donde trabajábamos con Pedro Picapiedra y toda su familia, a una economía mucho más reciente, mucho más poderosa. Prácticamente se puede decir que en los últimos 40 años hemos desarrollado un cambio muy fuerte en lo que es la forma de hacer las cosas. Si hacemos una historia de cómo se comportó la economía, hemos pasado desde trabajar, digamos, con las fuerzas de la naturaleza, trabajar la mano de obra, trabajar con los animales, trabajar con el vapor, con el carbón, con el petróleo, automatizar procesos a llegar a un punto en donde digitalizamos todo esto. Fíjense cómo ha evolucionado la economía. Y esta última parte ha sido prácticamente reciente. Prácticamente reciente. Comenzamos a automatizar en los años 80, 90 y ya hoy día, en 30 años, estamos no solo automatizados, sino, como les digo, digitalizados. Entonces, la economía estaba basada inicialmente en la fuerza de la naturaleza. Aprovechábamos la fuerza de la naturaleza. Después usamos la fuerza bruta, la fuerza del hombre. Comenzamos a ayudarnos con los animales y eso nos permitía sembrar, desarrollarnos un poquito más. Acuérdense que este es el paso del nómada al sedentario, de la fuerza de la naturaleza a la fuerza bruta. El sedentario comienza a desarrollar los cultivos, comienza a desarrollar la ganadería, la agricultura. Empezamos a usar la fuerza animal como soporte, como apoyo. Después se crea la máquina de vapor y eso, por supuesto, genera una revolución, que fue la revolución industrial. Después usamos la fuerza del carbón, la fuerza del petróleo, que sin duda generó un cambio enorme. Pasamos de trabajar con vehículos que movían cosas muy grandes a trabajar con vehículos que nos movían a nosotros, a construir carreteras, a desarrollar ciudades, etcétera. Y eso ha sido gracias al petróleo.
la fuerza informática, la automatización como tal, y por último, lo que es la información, la inteligencia artificial, yo llamaría la digitalización. La economía ha cambiado de ser una economía basada en capital, tierra, trabajo, que era en lo que se basaba la economía de probablemente hasta el siglo pasado. Si tú tenías capital o tenías tierra y generabas trabajo, eso podía generarte valor. A una economía que está basada en conocimientos y en información. Hoy día, una persona que pueda dar información, que tenga conocimientos como para manejar este tipo de cosas, es puede ofrecer soluciones, puede ofrecer servicios. ¿En qué se basa la nueva economía? La nueva economía se basa justamente en eso, se basa en usar este elemento que impactó completamente nuestra vida, como es el Internet, para desarrollar nuevas soluciones. De hecho, esto que estamos haciendo hoy, haciendo un video de YouTube, es algo que hace 30 años pues no era factible. Y una de las cosas que nos da YouTube es información. Podemos encontrar en YouTube cualquier cosa, desde cosas muy buenas hasta cosas no tan buenas. Pero eso es parte de lo que es la nueva economía y que tenemos que aprender a trabajar con ello. Entonces, esa economía está basada en mercados externos, porque está basada en la globalización, indudablemente en lo que es el Internet. Hay mucha volatilidad económica, como ustedes se dan cuenta, hay muchos cambios. Se desarrollan alianzas estratégicas para generar cada vez negocios que tengan posibilidad de mantenerse en el tiempo. El recurso humano es más volátil. De hecho, estamos tendiendo cada vez más a que las personas vayan hacia otro tema que también tratamos nosotros, que es el tema de la marca personal. Y una de las cosas que pienso yo a futuro va a ser que cada uno de nosotros va a ser una marca personal que se representa y ofrece servicios muy particulares, muy específicos. Trabajamos en la compra de activos y mercados, se buscan sectores de mayor dinamismo, lo macro no lo es todo, estamos enfocados a micronichos, en donde hay gente que le interesa este tema en particular, o le interesa un tema en particular en donde podemos desarrollarnos, y bueno, se aprovechan todas las oportunidades que están disponibles. Ahora bien, el tema de las empresas. En las empresas, los empresarios arriesgan su dinero, su tiempo y su esfuerzo para desarrollar producto, servicio o un producto o servicio para hacer algo de forma innovadora. Fíjense que aquí el tema importante es que arriesga su dinero, su tiempo y su esfuerzo. Está arriesgando lo que él tiene. Y lo está arriesgando ¿por qué? Por una aventura que él va a iniciar porque considera que este producto ofrece potencial. Hay algo interesante y es que la mayoría de las pymes son empresas familiares. ¿Por qué? Porque es quien la inicia y probablemente aquí involucra a su familia o a sus allegados, que son los que creen en esa idea y son capaces de invertir. Y aquí hay que tener cuidado porque así como estás usando el dinero, tu patrimonio personal, tienes que cuidar que ese patrimonio personal también genere los beneficios apropiados para mantener a tu familia y conservar, digamos, tu estilo de vida en lo posible. Entonces hay que saber hacia dónde enfocar esa dirección. Por otro lado, también es importante decir que estas empresas, cuando van creciendo, enfrentan los dolores del crecimiento. Y uno de los dolores del crecimiento son estas transiciones que se da lugar en las familias, transiciones generacionales, que son importantes de manejar, que también son temas a desarrollar. Pero estos ya son temas que se desarrollan cuando la empresa es más grande. Pero estas son cosas que hay que poner sobre la mesa porque son importantes, verlas con tiempo. La administración y la gerencia se encargan de manejar sistemas como los físicos, financieros y humanos para poder interconectarlos y generar respuestas. Estas estructuras trabajan a través de un proceso, que es un proceso que llamamos administrativo, que se basa en la planeación, en la organización, en la integración, en la dirección y el control. Ese proceso lo podemos ver en este pentágono que tenemos aquí, en donde la planificación está en la parte superior del pentágono. Primero usted planifica, ya estamos trabajando en la empresa, yo voy a desarrollar, por ejemplo,
vamos a suponer el plan del próximo año. Entonces me dedico a hacer el plan estratégico, o nos dedicamos, en este caso en la empresa, hacemos el plan estratégico, determinamos cómo nos vamos a organizar y en función de esa organización para alcanzar las metas establecidas, por ejemplo, si vamos a crecer en departamentos o vamos a reducir departamentos, vamos a crecer en productos, vamos a crecer en servicios, hay que hacer un ajuste dentro de la organización. Nos organizamos qué es lo que queremos para alcanzar esas metas, integramos buscando al personal que nos ayude, generamos la dirección que necesitamos, en este caso probablemente tendremos que contratar gerentes o tendremos que promover personas que sean los que van a dirigir el proceso, controlamos qué sucede, vemos si lo que planificamos, organizamos, integramos y dirigimos dio los resultados esperados, hacemos un proceso de control y ese proceso de control nos sirve entonces ¿para qué? Para eh, retroalimentar a la planificación y ajustarla. Hacemos los ajustes necesarios y volvemos a recorrer ese camino. Y eso hoy día lo hacemos, eso es como una iteración, hacemos esas iteraciones de forma constante. Y esas iteraciones que hacemos de forma constante nos permite ajustar el funcionamiento de la empresa, el funcionamiento de la pyme, y nos da cada vez más posibilidades de alcanzar las metas que nosotros perseguimos. Entonces, este proceso, planificación, organización, integración, dirección y control, nos ayuda a ver cómo está funcionando y cuáles son aquellos botones, aquellos puntos, aquellos mediciones que tenemos que hacer para poder ajustar los resultados a lo que estamos buscando obtener. Acuérdense que ahí nosotros hemos determinado la necesidad de trabajar con índices SMART, con KPI, que también se llama. Y estos KPI se pueden establecer para todo, se pueden establecer no solamente para la parte financiera, sino también para nuestros objetivos de mercado, para nuestros objetivos de venta. Y conforme estos KPI son manejados apropiadamente, pues nos permiten medir qué es lo que estamos haciendo. Entonces, en la parte de planificación decidimos cuáles son los objetivos, elaboramos planes, programamos actividades. En organización e integración buscamos los recursos y actividades para alcanzar los objetivos. Organizamos, hacemos el organigrama, le damos autoridad y responsabilidad a esos individuos que forman parte del organigrama. En la dirección designamos los cargos, hacemos comunicación, liderazgo y motivación de personal y dirigimos para alcanzar los objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Los que planificamos. Es decir, no es que la dirección ande por su lado y la planificación por el otro. No, aquí hay una serie de cosas que tenemos que cumplir, metas. Y el control define estándares para medir el desempeño, lo que les comenté de los KPI, y corrige desviaciones para garantizar que se realice la planificación. Estos ajustes implican una nueva iteración que nos ajusta el pentágono de planificación y control. Entonces, administrar implica lograr esos objetivos por parte de las personas que aportan sus esfuerzos para lograr alcanzar las metas. La gerencia es una función directiva de nivel intermedio, implementa las políticas y los objetivos de la organización de manera que podamos llevar ese plan a cabo. El emprendimiento es el inicio de una actividad que exige un esfuerzo o trabajo y que tiene cierta importancia o envergadura. Este emprendimiento requiere estar dispuesto a tomar riesgos relacionados con tiempo, dinero y trabajo, sin duda alguna. La innovación se define como tal al fenómeno mediante lo que nosotros hacemos un cambio, una disrupción, una nueva interpretación, si se quiere, de la realidad en la que estamos viviendo a través de generar un producto o un servicio completamente diferente o ajustado. Pues no tiene que ser algo que sea un cambio radical, sino que simplemente puede ser una nueva manera de hacer las cosas o una nueva manera de mostrar un producto o una nueva manera de ofrecer un servicio. Eso es lo que es una innovación, que por cierto da origen a una pequeña y mediana empresa. ¿Cuáles son los tips para sostener el éxito de una empresa, de un emprendimiento? Trabajar con calidad, ofrecer un buen servicio,
tener un precio competitivo, sobre todo un precio que le dé valor al consumidor. Recuérdense que ahorita el consumidor es muy inteligente y además de eso está sumamente informado. Entonces el consumidor sabe lo que va a pagar y determina si va a hacerlo o no. Tenemos que tener una buena participación en el mercado, hacer mejoramiento continuo, generar constante innovación. No es que hagamos una innovación y nos quedamos allí, no, es un proceso constante, que manejemos la información, que automaticemos los procesos, pero que los automaticemos de forma que eh, manejemos el flujo de información que, que, que circula en la empresa. Mientras más nos ajustemos o mientras más ajustemos esta automatización a lo que corresponde con el flujo de la información, más eficiente va a ser la empresa. Que nos orientemos a mercados de alto crecimiento que nos van a permitir, digamos, apoyarnos en ello, que superemos las expectativas de los clientes, de los consumidores y que aprendamos a pensar de forma estratégica. Eso es algo que hay que trabajar constantemente. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son las amenazas que nos está mostrando el ambiente? ¿Y cuáles son las oportunidades que nos está mostrando? La famosa matriz FODA. Y construir constantemente estrategias. Si bien antes se trabajaban las estrategias y se desarrollaba una estrategia para un año, ya hoy no podemos darnos ese lujo. Ya hoy tenemos que trabajar probablemente desarrollando estrategias cada 2 meses o cada 6 meses. El corto plazo son 6 meses. Mediano plazo es un año, año y medio. Y largo plazo son 3 años. Y a veces me quedo corto en estos números. Quizás hay que hacerlo mucho más dinámico. Es decir, el proceso de planificación es un proceso que se debe realizar constantemente. Retos y responsabilidades. Bueno, interpretar, por supuesto, y actuar frente a los escenarios económicos que tenemos, gestionar e interpretar esos cambios, mantenernos como emprendedores, independientemente de que la empresa sea una empresa grande, pues siempre estar emprendiendo, siempre generar innovaciones, disrupciones, para que podamos mantenernos en la cresta de la ola. Tener una cultura organizacional eficiente, eso es parte del trabajo que tenemos que realizar. Garantizar a la empresa el logro de la misión y cumplimiento de la responsabilidad social y hacer un uso eficiente de los recursos humanos, financieros, técnicos de la empresa en la que estamos trabajando. Esos serían los retos y responsabilidades a cumplir. Y bueno, para finalizar les dejo esta frase. Cuando uno enseña, dos aprenden. Y esto quizás es el mantra que yo uso para este tipo de cosas que me gusta compartir con ustedes. Aquí les dejo mis canales, la página web, el blog donde escribo cosas relacionadas con coaching y negocios, el Instagram, coaching.negocios, el YouTube, el canal en el que están viendo esto, coaching.negocios, y el correo donde me pueden dejar cualquier comentario, pregunta, observación que quieran hacerme, coachingnegocios1@gmail. Por supuesto, me encantaría que le dieran un like a este video para que nos ayude a seguir haciendo nuevos videos, seguir construyendo este trabajo que estamos haciendo, que creo que es un trabajo muy bonito y sobre todo para dejar estas informaciones para que ustedes puedan compartirlas y aprovecharlas al máximo. Y bueno, si necesitan de algún apoyo, pues no duden en contactarme. Y en Coaching Negocios estamos para crecer contigo, para ayudarte a crecer, ayudarte a desarrollar tu negocio y para apoyarte en todos estos procesos en los que queremos participar contigo. Así que esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Gracias por acompañarnos, gracias por estar allí.